오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 14 hasta el 15. La palabra de Dios, Marcos capítulo 1, versículo 14 hasta el 15. Vamos a leer todos juntos. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentéis y creed en el Evangelio. Amén. En este momento también vamos a escuchar la palabra de vida y esperamos que nosotros podamos estar llenos de esa gracia y esa palabra de Dios. También oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 참으로 우리는 참 복음을 믿으며 그 믿음의 역사와 증거를 갖고 사는 우리 모든 성도요, 우리 모든 성낙인 베라 사람들에게 하나님이 함께하여 주시옵소서. 이 시간 주의 말씀을 들을 때 우리 영혼의 참 진리의 말씀, 정말 능력의 말씀으로 우리 심령이 변화되고 우리 앞에 가까이 나갈 수 있도록 우리를 주 앞에 온전히 드리게 도와주시옵소서. 말씀을 전하시는 우리 감동 입술의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 도하여 주시고 하나님 피곤치 않도록 도와주시고 함께 하심으로 말미암아 성령이 저를 붙들어 주시고 우리 하나님이 함께 하시는 거룩한 정말 생명의 말씀을 증거하시기에 우리 하나님이 역사하여 주시고 도와주시옵소서. 이 말씀을 듣고 순종해 나가며 기뻐하는 우리의 삶이 될 수 있도록 하나님이 역사하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 성일에 damos gracias porque en este día santo podemos venir delante tuyo y recibir tu palabra. 말씀을 선포하게 Padre Dios, 세우신 ayuda a tu siervo quien tú has puesto para llevar la palabra y ayuda, Señor, que tu siervo pueda tener 권능으로 ese gran poder que viene de ti. 너들을 향하여 주시는 Y ayuda, Señor, 하나님의 para 은혜와 poder llevarte esa gracia y ese gran amor y esa palabra a todos nuestros miembros. Y ayuda, Señor, que ellos lo puedan recibir. Obra en este momento. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 복음을 Crea en el Evangelio. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es el Padre. Él da el Evangelio al mundo. Este es Jesucristo quien es el Verbo. Nosotros al asistir a la iglesia decimos ser creyentes. ¿Qué es lo que creemos? Uno no es cristiano con solo decir que cree sin conocer. Nuestra fe es creer en la promesa. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? Dios da su palabra y mandamiento a través de la palabra y da a Jesucristo como manifestación. Jesús es libre de la descendencia de David. Después, desde el momento en que es amado como Hijo de Dios hasta colgar en la cruz, tuvo la vida pública. En otras palabras, es el Evangelio. Jesús derramó hasta su sangre para hacer creer en el Evangelio. La sangre y mérito de Jesús es el Evangelio. Aquel que cree el Evangelio es prometida la vida eterna. ¿Cómo entraremos a la vida eterna? El Espíritu Santo testifica y sella este Evangelio. Jesús llevó el Evangelio personalmente, por lo cual predica de sí mismo. Como los que creen en Jesús son bautizados inmediatamente, el Espíritu testifica y lo sella inmediatamente. Si no tiene nada en que creer, usted es religioso. Los religiosos se esfuerzan en la práctica de la moral y las buenas acciones, pero el Evangelio da la redención junto con la vida eterna. Los creyentes no pertenecen al mundo, sino pertenecen a Dios, por lo cual siguen su palabra y se convierten en personas del Espíritu Santo, que es ser personas espirituales. 세상에 속하지 않고 하나님께 속하였으므로 그의 말씀을 따르고 성령의 사람 곧 신령한 사람이 되는 것이다. Amén. 우리는 우리의 신앙의 삶의 본질을 Nosotros nunca debemos olvidar el fundamento, el origen de nuestra fe. La razón por la cual nosotros tenemos nuestra vida de fe es para poder vivir. 하나님이 우리들에게서 기대하시는 것은 Lo que Dios espera de cada uno de nosotros 뭘 잘하고
No es el hecho de ser en una parte pues buena o ser justo en solamente pues una parte, 하나님은 하나님으로 인해서 sino que Dios 우리가 사망을 이겨내고 desea de que a través de Él nosotros podamos vencer la muerte y podamos obtener esa vida. 하나님 없이 El hombre, por su propia fuerza, el vivir sin Dios y el vivir solamente por su propia fuerza es algo que no puede ser. Como el hombre ya es desde su fundamento, desde su origen, ya es un ser que ha caído. Es una persona que no tiene ninguna relación con Dios. 성품 Por eso, si vemos esa personalidad que tenía, ese carácter que tenía, ese pensamiento, todo eso que antes tenía, eran personas que ya se habían alejado de Dios. Sin embargo, 우리에게 하나님이 계시다면은 si Dios está junto con nosotros, si el reino de Dios está en nosotros, nosotros podemos vivir. 원래 갖고 Por eso, para llegar a ello, uno tiene que hacer ¿qué? Tiene que abandonar lo que tenía anteriormente, o sea, tiene que arrepentirse. Luego de arrepentirse, 우리 속에 오실 수 있고 Dios puede entrar dentro de nosotros y también el reino de Dios entra dentro de nosotros y así es como nosotros podemos tener la vida. 우리 속에 어떤 것 우리가 갖고 있는 어떤 것으로 Pero entonces, nosotros, la verdad es que a través de lo que uno tiene y el hecho de que uno comienza a crecer dentro de eso y uno comienza a pensar que a través de eso uno tiene que crecer en la vida de fe y el tratar de ser aceptado por eso que uno mismo hace, 땅에 예루살렘의 종교 지도자들의 es ser lo mismo, es la misma actitud que tuvieron las personas, esos líderes religiosos en Jerusalén. Es la misma tener eso. 가까이 하지 못하셨던 것입니다. Esta es la razón por la cual el Señor no pudo estar junto con ellos y ellos no pudieron acercarse a Jesús y ellos determinaron de que ellos no necesitaban a Jesús. Si ellos, como ellos no habían cambiado su actitud delante de Dios, Dios no los pudo salvar a ellos. Pero queridos hermanos, ustedes y yo, 우리 인생에 있어서 en nuestra vida, 정을 갖고서 nosotros al tener ese proceso, ese gran cambio dentro de nosotros, tenemos que tener ese momento en el cual cambiamos completamente. 많이 가까이 있으면 Nosotros, como desde nuestro origen, nosotros éramos personas que éramos cerca del pecado. 체제 Y a través de este sistema en el cual nosotros vivíamos, éramos pecadores y teníamos esta gran debilidad dentro de nosotros. 겸손해야 됩니다. Pero nosotros tenemos que conocer esto y tenemos que ser humildes. No debemos orgullecernos de nosotros y ser orgullosos con ello, 인류에게 sino que nosotros tenemos que dejar esto a un lado 그리스도와 y 나라가 임할 수 있도록 para que así Cristo y ese reino de Cristo pueda estar dentro de nosotros. Tenemos que cambiar nuestro ambiente, o sea, tenemos que cambiar nuestro ser, o sea, también lo que está dentro de nuestro interior, nuestro carácter, todo esto tiene que ser lleno de las cosas que son del reino del cielo. 자, 그래서 우리가 믿음이 제일 중요한 거 아니냐? 믿음이 모든 Pero 것을 entonces uno puede pensar, el tener la fe es algo muy importante y el creer es lo más importante. Y si yo creo en mi corazón y confieso con mis labios que lo creo, es suficiente. 신학적으로 과거의 주님이 Pero entonces, si nosotros vemos, pues teológicamente uno puede ver de que así es como uno ha expresado, uno interpreta lo que Jesús ha hecho en esta tierra. Pero 나라가 임하는 문제였어요. no solamente es solamente en eso, sino que el reino de Dios, ese reino de Dios tiene que morar dentro de nosotros. Ese llamado que Jesús tuvo era esto, que el reino de Dios morara dentro de nosotros. 우리 주님이
사용하셨던 그 용어들이 Por eso, en ese tiempo en el cual, en la época de Jesús, las palabras que usaban, la verdad eran palabras que no, pues, que no se usan en este momento, o que no son iguales, o que son, pues, iguales a las de ahora. 그런 것이 아니라 No usaban esas palabras que eran pues teológicas o difíciles de entender, o tampoco no era algo que investigaban para poder ver, sino si vemos en Marcos, en simples palabras, ¿qué es lo que nos dice? Arrepiéntanse. 믿음, ¿Y qué dice? Tengan la fe, 회개할 수 있는 믿음을 que uno tiene que arrepentirse y tiene que tener esa fe, que uno tiene que tener esa fe, el creer. 그 명령이 주님의 Este es el mandamiento en el cual, pues, el Señor nos dice a nosotros. Así de simple. 말씀하지 아니하시고 Jesús no habló de otro tipo de, pues, palabras, sino que fue lo que ustedes creen en el Evangelio. 주님의 Creed en el Evangelio. Esto es lo que Jesús proclamó. 일단 믿으라는 것을 알아야 Creed en el Evangelio. Cuando nosotros, para poder entender eso, tenemos que entender primero la palabra creer. Pero entonces cuando dice acerca de la palabra creer, no solamente es el hecho de como si uno ve algo y dice que, pues, eso sí es algo que verdaderamente ocurrió. Si vemos el origen, pues, original, ¿qué es lo que dice? Que uno 믿는 것이죠. confía en esa persona y deja todo su ser en él. 이를테면 한 Puede fiar en él, puede confiar en él. Cuando habla sobre la palabra creer, en esta palabra que se usa, 믿으라는 단어인데 cuando dice creer en el Evangelio, esta palabra es usada en diferentes versículos. Pues si vemos en Juan 2:24, ¿qué es lo que dice? 한 단어입니다. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos, o sea, fiaba, o sea, creía, confiaba en ellos, que como Jesús no creía en ellos, esto es la misma palabra fiaba, o sea, la misma palabra que confiar. Si vemos en otro versículo, en 2 Timoteo 1:12, que dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, 내가 믿는 자를 내가 알고 yo sé quién he creído. Está hablando sobre esta palabra. 이러한 자를 내가 알고 Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es la misma palabra, el mismo significado en cada versículo que hemos leído. Pero así es como ha sido interpretada la palabra para poder, pues, complementar el contexto de cada versículo. Pero entonces, si nosotros vemos cuando dice creer en el Evangelio, no es el hecho de decirle, de forzar a la persona, usted cree en esto porque es verdadero, sino que es confiar en ello. Cuando dice creer en el Evangelio, 복음을 믿는다는 것은 cuando dice creer en el Evangelio, 회개가 반드시 동반되어서 짝을 이루어야 합니다. viene junto con el arrepentimiento. 그러므로 Viene junto con el arrepentimiento. 반드시 Cuando dice creer en el Evangelio, dentro de ese significado, ¿qué es lo que también está junto con ello? El arrepentimiento. Estas dos cosas es algo que no puede ser separado. El Evangelio, el creer en el Evangelio y el arrepentimiento son cosas que no pueden ser separadas. Si nosotros vemos qué es lo que el mapa que ustedes van a poder ver, qué es lo que dice, 주님이 부르시는 길이에요. es el camino en el cual Jesús nos está llamando a nosotros. Creen que creáramos en el Evangelio y que en el mismo momento que nosotros nos arrepintiéramos, 시간적으로 같아요. esto es algo que no ocurre uno luego del otro, sino que en el mismo tiempo. Y luego, ¿qué es lo que vamos a tener? La salvación. 이후에 En el que nosotros luego vamos a tener la salvación. 좀 더 명시가 됐지만은 하나님 나라가 임하는 것이 Pero entonces, ¿qué es lo que significa esto? Cuando el Señor, ¿qué es lo que dice a nosotros? Que es que el reino de Dios mora en nosotros. Pero luego a partir de ese momento, ahora nosotros tenemos que continuar con esa vida 마치 우리가 en el cual hemos tenido el arrepentimiento. 할 때 그때는 잘하고
하고 나는 No es el hecho de que uno, digamos, si digamos, uno obtiene un examen que uno necesita, pues no significa de que uno, luego de tomar un examen que uno debe tener, no significa que luego de tener el examen uno vaya a olvidar todo. No es esto, sino luego de que el reino de Dios ha entrado dentro de nosotros, entonces ese mismo aspecto tiene que seguir en adelante. Por eso, cuando hablamos sobre el Evangelio de Dios, es algo que hoy hemos leído en el pasaje bíblico, cuando hablamos sobre el versículo 14. ¿Qué es el Evangelio de Dios? 하나님의 복음은 하나님에 대한 소식이라고 볼 수도 있겠지만 Nosotros podemos decir que esa es la noticia acerca de Jesús, pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver ese significado más detallado? ¿Qué es lo que significa el Evangelio? Está hablando sobre esa noticia que viene, esas buenas nuevas que vienen de Dios. ¿Qué es lo que significa esto? Que ustedes van a ser llamados por Dios. ¿Qué es el Evangelio? Es esas buenas nuevas que vienen de Dios. Pero ¿cuáles esas nuevas? Esas noticias de buenas nuevas, que es que el reino de Dios ha morado 그래서 en nosotros. 이제 복음을 믿는다라는 말을 Por eso, ahora nosotros podemos entender con más exactitud qué es la palabra creer en el Evangelio. Es conocer esas noticias de las buenas nuevas. Pero entonces, ¿cuál es esa noticia? ¿Qué es el creer en ese Evangelio? 주어지면은 Cuando el Evangelio ha sido dado a nosotros, lo que el Evangelio nos está diciendo a nosotros no es el hecho de pensar, de recibir esta información que viene del Evangelio y decir como, sí, yo conozco, ya entendí. 맞는다고 여기는 Y no es el hecho de solamente decir, sí, esto es verdadero. Y no pensar solamente en esto, sino lo que viene dentro de ese Evangelio. ¿Qué es lo que está dentro de ese Evangelio? Es el hecho de que uno tiene que recibir ese plan de Dios, que uno tiene que recibir ese plan que está dentro de ese Evangelio y nosotros tenemos que aceptar ese plan y recibir ese plan. 사실이냐 아니냐 사실이냐 아니냐 No es el hecho de juzgar, ese plan es correcto o pues está mal. 묻지 않습니다. A Dios no nos está diciendo a nosotros que nosotros que juzguemos si esto está bien o mal, 주시는 이 복음 sino que este evangelio que Dios nos da a nosotros, si nosotros vemos ese evangelio, es que tiene ese plan de Dios. Y el hecho de que nos da a nosotros ese evangelio y el creer en esto, no es pues creer en si es correcto o no, sino que tenemos que recibir dentro de nuestro corazón este evangelio y aceptar y respetar este evangelio, este plan que Dios tiene y que verdaderamente será hecho dentro de nosotros. Por eso, cuando nosotros decimos que creemos en el Evangelio, es que dentro de nosotros, que nuestro ambiente, todo nuestro ser, todo nuestro alrededor, puede realizar ese plan de Dios, 이 마음이 de que todo mi ser, de que todo mi alrededor está preparado para poder aceptar 갖는 것입니다. ese plan de Dios, para que sea hecho dentro de nosotros. 복음으로 복음이라는 패키지 Por eso cuando nosotros hablamos de que nosotros creemos en el Evangelio, no es el hecho de que nosotros pues podamos verlo y podamos decir que eso es verdadero o no, o tampoco no tener esa fuerza de esto. No, esto es lo que necesita, lo que está tratando de decir, sino es que ese plan de Dios se ha hecho de nosotros y es el hecho de que nosotros podamos preparar esto. No es el hecho de que nosotros conozcamos ese conocimiento que viene del Evangelio y decir sí o no, sino es que esto sea ese plan que viene dentro del Evangelio, sea hecho dentro de nosotros, se ha cumplido dentro de nosotros. 하나님이 너에게 돌아오리라. Por eso, cuando hablamos sobre el arrepentimiento, ¿qué es? Ustedes vuelvan a mí. Ustedes todos habían perecido, pero ustedes vuelvan a mí. Esto es algo que nos está diciendo la Biblia constantemente a nosotros. Ustedes arrepiéntanse y vuelvan a mí. Y si vemos en el Antiguo Testamento constantemente, ¿qué es lo que nos está diciendo? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Por eso, no es algo que solamente Jesús había dicho. 메타노에오 ¿Qué es lo que dice?
metanonea y metanoia. ¿Qué es lo que significa esas palabras? Que nosotros cambiemos, que volvamos a Dios. Que en el pasado, cuando pues se enfatizaban en muchas cosas en lo exterior, en sus acciones, en su actitud. Pero cuando Jesús viene dentro de nosotros, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ustedes tienen que cambiar su corazón. Tienen que tener ese cambio que viene desde el origen. Que su origen tiene que cambiar. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo? Que nuestra orientación ha sido ahora, cambia completamente. Que la forma en que nosotros miramos las cosas, en que nosotros todo, pues está, pues en todas las cosas, cambiemos completamente. Cuando nosotros cambiamos, digamos, de religión a otra religión, podemos ver que cambia, pues que cambia completamente. Pero entonces, porque podemos ver que tiene un gran cambio, es un cambio completamente, es un gran cambio. De esta misma forma, ese es el cambio que nosotros tenemos que tener, porque ahora Jesús viene dentro de nuestros corazones y así es como nosotros tenemos que cambiar completamente. Pero yo en este momento quiero, pues a través de eso, decirles algo muy importante. Les quiero preguntar una pregunta a ustedes. ¿Cuál es el lugar en el cual Jesús realizó su obra? ¿Será que es en Jerusalén o será que es en la tierra de Judea? Pero entonces, si alguien les pregunta a ustedes, pues, a este tipo de preguntas, ¿dónde Jesús realizó su obra? Entonces uno fácilmente podrá pensar que pues es en Galilea o pues en Jerusalén o Judea. Pero la verdad, la respuesta correcta es que Jesús hizo su obra en la tierra de Galilea. Esto es algo que les quiero compartir en el día de hoy. Esa vida pública de Jesús, ese camino que Jesús tuvo, fue algo muy difícil. Fue un camino lleno de muchas dificultades. Y esa vida pública de Jesús tuvo muchos rechazos y lo rechazaron en muchos diferentes lugares y formas. Pero la verdad es que Jesús no tuvo esa oportunidad para escoger, quiero ir en ese lugar o quiero en ese lugar o lo otro y el otro. Pero la verdad es que el lugar en el cual Jesús pudo ir era no eran muchos, porque muchos lugares lo habían, rechazado. Pero ese lugar en el cual el Padre lo había preparado, Él tuvo que ir a ese lugar. Si nosotros vemos en la Biblia, luego de que Jesús recibió la tentación en el desierto, que es algo que nosotros podemos ver en Marcos 1, 12 y 13. En el momento en que Jesús fue atentado por el diablo en el desierto. Pero luego en el versículo 14, que en ese pasaje bíblico que hoy leímos, ¿qué es lo que dice? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es algo que nosotros también podemos ver comúnmente en Mateo y en Lucas. Es el mismo, habla de lo mismo. Pero entonces cuando uno piensa como luego de que Jesús tuvo la tentación, fue a Galilea y comenzó el evangelio. Pero la verdad, así no es como ocurrió, sino que en medio de ese periodo hubo un periodo de un año. Había un periodo de un año. Los autores de Mateo, Marcos y Lucas vieron, no pusieron ese año dentro de lo que escribieron. Pero entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de decir estos autores? De que esa obra de Jesús comenzó en Galilea. En Galilea. Pero si vemos en Juan, ¿qué es lo que podemos encontrar? Si nosotros vemos en Juan 1 hasta el 4,
hasta el capítulo 4, 유대 지역에서 활동하신 podemos ver que está escrito cómo Jesús obró dentro de Jerusalén 빠진 1년 y en la tierra de Judea. En Juan podemos encontrar lo que ocurrió en ese año, en el cual pues no hablan los autores de Mateo, Marcos y Lucas. Podemos ver de que en ese tiempo de un año, podemos ver de que Jesús también fue hasta pues al templo, y también pues podemos ver de que también, aunque obró junto con Juan el Bautista, aunque fueron de diferentes pues regiones, pues lugares. Y podemos ver de que él fue a Samaria y luego entra a Galilea. Algo que Juan, el autor de Juan, nos dice lo que ocurrió en ese año. Pero los autores de Mateo, Marcos y Lucas hablan un poco diferente. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo de que en ese año que ocurrió, la verdad no es la obra de Jesús, sino que la obra de Jesús comenzó en Galilea? O sea, no aceptaron lo que Jesús hizo en en ese año en Jerusalén. Pero entonces podemos ver que Juan pues comienza a enfocarse un poco más de lo que ocurrió pues en cómo Jesús pues predicó y pues hizo su obra en Jerusalén, en la tierra de Judea. Pero en los otros autores se enfocan más en lo que ocurrió en Galilea, lo que comenzó desde Galilea. Pero primero tenemos que conocer algo, es que Jesús esperó que Juan el Bautista pues terminara su obra, aunque él pues estuvo en el río de Jordán y pues hizo diferentes lugares, pero él esperó hasta que Juan el Bautista realizara toda su obra. Podemos ver de que Juan el Bautista es aquel que conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o sea, la ley y el Evangelio. Está en la mitad de esto. Por eso Juan el Bautista comenzó a predicar, pues luego de bautizar a Jesús, y Jesús estuvo en diferentes lugares, pero luego de que, como nos dice en Marcos 1:14, luego de que Juan fuera encarcelado, luego de que Jesús fuera encarcelado, Jesús fue a Galilea y comenzó a predicar el Evangelio. Comenzó a predicar. Por eso, esa obra de Jesús no se encuentra en Jerusalén o en la tierra de Judea, sino es en Galilea. Pero entonces Juan el Bautista, luego de terminar su obra y luego de ser encarcelado, Jesús comenzó a obrar y comenzó su obra. Pero entonces él estuvo en la tierra de Judea. ¿Pero por qué será? ¿Cuál es la razón por la cual él fue a Galilea? Pero entonces, si nosotros vemos en Mateo que habla pues del mismo evento, que es algo en el cual nosotros hoy leímos en Marcos, si vemos en Mateos 4:12, ¿qué es lo que dice? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Pero entonces, cuando dice que pues volvió a Galilea, entonces, ¿qué es lo que esa palabra originalmente quiere decir? Que se escapó a Galilea. Cuando ve uno un peligro, uno va, pues se retrocede y se aleja. De esta forma es lo que Jesús había hecho. ¿Por qué? Porque en el momento en que Juan el Bautista había sido preso por Herodes, Jesús temía de que él también hubiera sido pues encarcelado junto pues de Juan, igual que Juan. Pero entonces en la tierra de Galilea también era en la tierra en el cual pues Herodes podía pues
tomar a Jesús porque era toda su, pues, momento, su tierra. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver desde Juan 4:1? 예수께서 제자 삼고 침례를 주는 De que Jesús también en ese momento que pues estaba estaba obrando junto con Juan el Bautista, que en ese momento Jesús también tenía muchos discípulos y tenía muchos pues multitudes que le seguían a él. 강력해요. Y era algo que los fariseos habían escuchado y habían visto, de que Jesús era alguien mucho más grande que Juan, pues el Bautista. Pero entonces Jesús sabía acerca de esto. 한 절 다음에 유대를 떠나 Pero entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar luego en el siguiente versículo? De que, pues, él se fue, el saber acerca de esto, él fue a Galilea. ¿Qué es lo que nosotros podemos saber? ¿Cuál es la razón por la cual Jesús fue a Galilea? Por los fariseos que estaban en Jerusalén. 요한과 관련돼 있다는 것 자체로 굉장히 Porque 쓰고 있었어요. los fariseos conocían de que Juan el Bautista y Jesús tenían una relación, tenían una conexión y sabía de que si él se quedaba en ese lugar, él pues iba a ser capturado antes de tiempo, de la misma forma que Juan el Bautista. Pero entonces, la verdad es que los fariseos no les gustaba mucho, pues, Juan el Bautista. ¿Por qué? Juan el Bautista, ¿qué le había dicho a ellos? Ustedes, generación de víboras, ustedes arrepiéntense. Les había, pues, atacado de esta forma a los fariseos. 거기 서기관들이 Pero los fariseos y esos saduceos, al escuchar acerca de esto, la verdad, pues no podían, pues 왜 그러느냐? atacar a los diferentes ataques que Juan, pues el Bautista estaba haciendo a ellos. Pero 또 하지 않았어요. como muchas de las multitudes pues seguían a Juan el Bautista, ellos por ese temor de ser atacados por la multitud no pudieron atacar a Juan el Bautista. Pero por eso ellos usaron a Herodes, al rey Herodes, para poder pues capturar a Juan el Bautista y pues matarlo. 이 유대인들은 신났죠. Pero entonces en ese tiempo, pues los judíos estaban llenos de fervor y estaban llenos de alegría. ¿Por qué? Porque el rey Herodes hicieron lo que ellos tuvieron que hacer con Juan el Bautista. 많은 군중들을 불러 모시는 것은 당장 그의 Pero 신변에 para Jesús, el hecho de que así como los fariseos sabían de que tenía una conexión con Juan el Bautista y él tenía era más popular que Juan el Bautista, podemos ver de que Jesús estaba en peligro de poder ser capturado de la misma forma. Pero entonces, y si él hubiera sido capturado en ese mismo momento, entonces hubiera sido antes de tiempo, del tiempo que Dios había determinado. Pero entonces Jesús para poder evitar ese ataque, o sea, evitar ese momento con los fariseos, él se alejó de ese lugar. Es algo que la Biblia nos está explicando a nosotros. 드리는 설명은 이겁니다. Pero lo que quiero decirle a ustedes, mi explicación 유대 지방에서 es de que el Señor no deseaba obrar en Jerusalén y en la tierra de Judea. 왜냐하면은 ¿Por qué? 지방의 유대인들이 Porque los judíos que vivían en ese lugar 너무나 인심이 박했습니다. estaban 너무나 cerrados. 타락했어요. Esa actitud y esa personalidad y ese carácter que ellos tenían ya había caído. 서기관들이 지배하고 있는 모든 Y ese lugar donde estaban llenos de la opresión de los fariseos y saduceos. En ese lugar, la verdad, estaban llenos de esa opresión y ellos no podían abrir sus corazones a Jesús. Ellos atacaban a Jesús, no tenían esa misericordia. Ellos eran orgullosos. 모습만 Y cada uno de ellos eran hipócritas en el cual solamente querían mostrar lo que era de su exterior. 이 사람들은
그 지방에 있는 사람들을 거기 있는 그 유대인들은 Pero entonces esos judíos de esa región, la verdad, para ellos no podían esperarse el arrepentimiento porque sus corazones ya habían caído. Aunque Jesús fuera a ese lugar para hablarles a ellos y predicarles a ellos, ellos no se hubieran arrepentido. No era esa región en la cual Dios, Jesús tuvo que hacer su obra. Pero entonces, si nosotros vemos en Galilea, Galilea también era una región en la cual los romanos pues 그것이 서쪽입니다. 서쪽에. los pues dominaba, pero Galilea estaba cerca de ese río, un gran río, pues en ese río pues estaba en el sur. 추산에 보면은 어떤 기록에 보면은 Pero entonces, si vemos en la historia, podemos ver que en ese lugar, más o menos, 많을 수는 없지만은 2,000 personas decían que vivían en ese lugar. Pero, pues, 푸른색이에요. si vemos 푸른색이죠. en ese lugar, podemos ver de que solamente en la tierra de Galilea, incluso si vemos en el mapa, podemos ver que está lleno, pues, de lo verde, y está lleno de árboles y diferentes cosas. Y en ese lugar, pues, en el río, pues, que está cerca de Galilea, la verdad, era en abundancia en el pescar, y la verdad era completamente pues diferente a lo que era Jerusalén. 그냥 세련되지 Era 않고 completamente diferente su ambiente y su entorno, y todo esto era completamente diferente. 편안한 사람들, Y en ese lugar, en la tierra de Galilea, estaba lleno de las personas que tenían pues más libertad en lo que ellos habían hecho, y sus corazones, la verdad, no eran tan pues 잘 받아 intensos o no estaban tan oprimidos, sino ellos estaban acostumbrados al cambio pues en el cual ellos constantemente tenían. 선택하셨나 봅니다. Y creo que esa es la razón por la cual Jesús escogió a sus discípulos en ese lugar. 가셨던 거예요. 갈릴리 지방으로. Y Jesús fue a la tierra pues de Galilea. 주님이 그 땅 그가 원하셨던 곳으로 Pero entonces 그가 결국 정착하셨던 곳으로 가시지 않고 Jesús no fue directamente a Galilea y como en ese lugar en el cual él pues tenía que orar, pero él antes de ese lugar fue a Nazaret. Pero entonces si vemos, Nazaret también es parte de la tierra de Galilea, y pues podemos ver de que Nazaret era un poco alejado de Galilea, pues aunque era parte de Galilea. 나신 곳이죠. Pero entonces Galilea es el lugar en el cual él había sido pues criado, 자기 고향이니 그의 마음이 y era como su tierra natal en el cual pues en el cual él fue criado. Entonces si él hubiera ido en ese lugar, él pues todas las personas le hubieran pues dado bienvenida. Pero 자기 고향에 왔어요. 와서 él, aunque haya ido a su tierra natal, en el lugar en el que pues había sido criado, 그래서 그의 입으로 나오는 은혜로운 말씀을 보고 서로 놀라서 pero entonces las personas, pues aunque fueran en ese lugar, 은혜롭다 이거 digamos, pero entonces en Nazaret, entonces cuando Jesús fue a la tierra de Nazaret, entonces ¿qué fue lo que vio? Aunque él había testificado pues su palabra y había predicado, en cambio de pues darle la bienvenida a ese evangelio, a esa palabra, ellos comenzaron a decir: ¿será que este no era el hijo de José? Tratando de juzgarlo y tratando de insultarlo y de no pues hablarlo a él. Pero entonces si nosotros vemos en Lucas 4:29 hasta 31, ¿qué es lo que podemos encontrar? Que hasta llegaron al despeñadero para poder pues matarlo a él, cuando llegaron a la cumbre del monte. 그래서 자기 고향 Y por eso, ¿qué fue lo que hice? Que luego en ese lugar, él se dejó ese lugar y se fue a otro lugar. 떠나셨습니다. 거기는 그 사람들은 회개 Por eso, la tierra de Nazaret, las personas de Nazaret no eran personas que se iban a arrepentir. Pero luego de abandonar a Nazaret, ¿en qué lugar fue? Fue a Capernaum. 찬양했습니다.
Pero las personas de Capernaum eran diferentes a las personas de Nazaret, sino que ellos recibieron la palabra que nos dice en Juan 4, desde 43 hasta 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. 그를 영접하는데 Le recibieron. 자기들도 명절에 갔다가 주님께서 행하셨던 이런 일을 보았어요. Sabían y porque habían visto lo que él había hecho en Jerusalén en las fiestas. Y sabían de que lo que él había hecho. Y entonces, la verdad, sabían de que él era alguien grande y que había hecho una gran obra y quien Dios estaba usando. Y por eso él, cuando Jesús fue a Capernaum y a Galilea, todos ellos le habían dado la bienvenida. Por eso era ese lugar en el cual Dios ya había preparado. Era el lugar en el cual 가버나움은 Jesús tenía que ir. 마을이다라는 뜻이에요. 그 문자적으로는. Pero entonces, si nosotros vemos, pues dice que era la región que era de Zabulón y Neftalí. 국률, Pero entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa esa palabra? Que es aquel que tenía esa misericordia. 그들은 국률했던 것 같아요. Yo creo que ellos en su corazón están llenos de esa misericordia. 보기에는 그들은 좀 번영되고 참 La verdad es que era un lugar donde muchas cosas pues ocurrían y pues 갖고 있었고 también ocurrían muchas cosas en ese lugar. Y también ahí era donde Mateo estaba y quien era pues el que recolectaba los impuestos y pues Mateo 일포로 que estaba en ese lugar. Pero ¿qué es lo que dice acerca de este lugar? Si vemos en Mateo 9:1, ¿qué es lo que dice? Que Jesús vino a su ciudad, que Jesús, que la tierra de Capernaum, de Capernaum era como su tierra natal, o sea, era su ciudad. Jesús, 하셨던 것 같습니다. por eso estoy seguro de que Jesús amaba a esa ciudad, amaba a Capernaum. 갈릴리가 어떤 곳이냐면요. 원래는 ¿Cuál es la tierra de Galilea? 완전히 버려진 곳이에요. Galilea era una de las tierras en el cual eran abandonadas por los judíos. Era un lugar en el cual las personas odiaban, que los judíos odiaban y abandonaron. 과 쌍둥이를 이루고 있는 마태복음의 Pero entonces, si nosotros vemos en Mateos 4:15 que nos dice, tierra de Zabulón y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. 이방의 갈릴리입니다. 이 지역이 스불론 땅. ¿Qué es lo que dice? Que era la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, en el cual era Galilea de los judíos. No Galilea de los judíos, sino Galilea de los gentiles, de los gentiles. 그래서 거기 Ellos no habían dicho de que era Galilea de los judíos, sino era Galilea de los gentiles, en el cual, en el pasado, 거기 또 북쪽에 살고 también pues de lugares en el cual pues había muchos gentiles 유대보다 더 이런 교차 y eran el lugar en el cual pues no solamente estaban pues los judíos, sino que también también estaban muchos gentiles y había mucha mezcla entre los dos, y también era un lugar en el cual todas las cosas transitaban y pues todas las cosas se negociaban en ese lugar, y era el camino del mar, o sea que estaba cerca del mar. Y pues por eso también se conectaba con Damasco y pues todas las cosas, pues y también hasta Egipto. Y podemos ver de que la tierra de Galilea, las personas de Galilea también eran muy abiertas a los extranjeros, a los gentiles, y la verdad ellos eran pues 그런데 이 adaptados al cambio. 이 이스라엘이 Pero entonces, si nosotros vemos en la tierra de Galilea, era la tierra en el cual 스불론 납달리 너희는 era la tierra que Josué había dado a 원주민들 다 밀어내 a Zabulón y a Neftalí para que ellos tomaran esa tierra. Le dijeron que cada uno de ellos quitaran pues a todos los
gentiles que estaban en la tierra de Canaán, o sea, en ese sector de Galilea, Josué le había dicho que dejaran, pues que echaran a todos los gentiles, pues a Zabulón y a Neftalí, a la tribu de Zabulón y Neftalí, pero no lo pudieron hacer. Por eso, como ellos no pudieron echar a los gentiles de ese lugar, ellos comenzaron a tener pues relaciones con pues los de los gentiles y así comenzaron a mezclarse entre ellos. Y en ese lugar también ellos también eran influenciados por los ídolos que tenían ahí. Pero entonces también cuando Israel era dividido en el norte y en el sur, pero entonces en ese lugar, la verdad, cuando Babilonia vino y pues conquistó a toda Israel, podemos ver que en la tierra de Galilea era el lugar en el cual ponían diferentes, pues habían quitado a todos los judíos y habían puesto ahí a muchos diferentes otros tipos de gentiles. Y pues en ese lugar pues ocurrieron muchas cosas. Y esa tierra de Galilea era algo difícil para ellos seguir esa tradición de los judíos. Por eso se les llamaba los Galilea de los gentiles. Y era algo que había ocurrido a este momento que Jesús había venido. Por eso, para los judíos, el lugar de Galilea era el lugar en el cual menospreciaban y querían insultar y ofender. Y hasta decían, digamos, en Juan 7:41, ¿será que en Galilea pueda venir el Cristo? Decían de esa forma. O sea, para los judíos, el hecho de que en Galilea pues estuviera Cristo o estuviera un profeta era algo que no podían imaginar. Y también Nicodemo, cuando Jesús iba a ser, pues, juzgado, ¿qué fue lo que dice en Juan 7:51-52? ¿Será que tú también eres Galileo? Escudriñad si ve que Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo habían dicho, lo habían ofendido porque estaba protegiendo, pues, a Jesús. Por eso, para los galileos, no para los judíos, los galileos no eran algo aceptado. Pero entonces, si nosotros vemos en Mateos, cuando habla sobre Galilea, podemos ver de que esa profecía que hablaba en Isaías acerca de que Jesús iba a estar en Galilea, no era algo que ocurrió pues de repente, sino que estaba cumpliendo esa profecía de Isaías, que ya había profetizado acerca de que Él iba a ir a Galilea. Estaba cumpliendo esta. ¿Qué fue lo que dice entonces? ¿Qué fue lo que decía? Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, y al otro lado de Jordán, Galilea de gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vía gran luz. Y esa es la región en la cual es sobre la muerte y tenía la sombra y la muerte, pero en ese lugar luz se le resplandeció. Por eso está hablando sobre esa profecía en el cual ya pues Isaías había dicho más de 8,000 años, 800 años, pero entonces en ese lugar, en el río de Galilea, en el lugar está lleno de oscuridad, en ese lugar vendrá la luz. Pero esa tierra de Galilea era el lugar que los judíos no pues aceptaban, y era el lugar en el cual todos los judíos pues al ver a Galilea eran rebeldes, en el cual no podía aceptar nada. Pero entonces estas personas de Galilea que eran tratados de esta forma, que eran vistos de esta forma, habían visto al Mesías por primera vez. No fue manifestado el Mesías a esos religiosos, a esos líderes religiosos o que se habían preparado muchas cosas, habían aprendido muchas cosas, sino a Galilea de los gentiles. Fueron los primeros que escucharon el Evangelio. No había nada que jactarse de ellos, no había nada pues ingenuo de ellos.
y que era completamente lo opuesto a Jerusalén. Jerusalén que era lleno del orgullo, que cumplían con toda la ley. 이들이 아니라 No eran ellos, los de Jerusalén, quienes escucharon el Evangelio, sino esos galileos que no tenían nada de que jactarse, nada que complacerse. 것이 없는 이들이 Ellos que no tenían nada recibieron la gracia de Dios. 하나님 오시는 것입니다. Dios viene a aquellos que verdaderamente tienen ese fervor de conocerlo a Él, a aquellos que no conocían a Dios. 회개할 Dios vino a ellos por primera vez y les da a ellos el arrepentimiento. Aquellos que conocen, que necesitan el arrepentimiento. Ellos que conocen que son pecadores, que ese juicio de Dios vendrá pronto. 심판하시는 심판과 사망이 가장 가까이 있는 자들. Aquellos que verdaderamente ese juicio de Dios ha estado junto con ellos, que esa muerte ha estado cerca de ellos, Dios viene a ellos para que ellos puedan arrepentirse. Porque ellos tienen esa posibilidad de arrepentirse. Ese es el fundamento de Dios. Es el lugar en donde las personas le recibieron a Él. Jesús no pudo morar en Jerusalén. Jesús no pudo morar en esa tierra de Judea. 요단강 주변에도 Y tampoco no pudo estar cerca del río de Jordán. 어떤 자들은 왠지 Esas personas que habían seguido a Juan el Bautista solo querían escuchar la voz de él. 주님은 자기 고향인 참 고향인 E incluso Jesús fue a Nazaret, en el lugar en el cual había sido criado, pero Nazaret no lo aceptaron a él. Pero Jesús amó a Capernaum. 주님은 왕 중의 왕이십니다. 하늘의 Jesús es el Rey de Reyes, aquel que es el Rey de todas las cosas. Pero Él fue insultado diciendo que Él era persona de Nazaret, que era persona de Galilea, y también lo menospreciaron. 자신을 만들 Pero lo menospreciaron. 초라하게 남더라도 Pero 회개할 가능성 있는 자들의 Jesús fue a esos lugares, donde estaban esas personas que se iban a arrepentir. Él fue a esos lugares a buscar esas personas que verdaderamente iban a receptar ese evangelio y se iban a arrepentir y iban a recibir ese reino de Dios. 인생을 택하셨습니다. 없는 것입니다. Él aceptó y Él tomó ese camino en el cual tuvo ese gran sufrimiento. 임했다고 선포하고 계시는 것입니다. Y esta es la razón por la cual Él fue a esos lugares para poder anunciarles que el reino del cielo se había acercado. 동안에도 이 땅에서 이루어질 거예요. 이스라엘에게 주신 약속 절대 Pero, 무너지지 않는 queridos hermanos, esta promesa que fue dada a Israel va a ocurrir en todo hasta que este mundo termine. E incluso va a ser hecho en el reino de los cielos luego que este mundo termine. Va a ser hecho por toda la eternidad. 오늘 그때까지 기다려야 되네. 오늘 하나님 Pero, queridos hermanos, no es algo que ese reino de Dios vaya a morar en nosotros, no cuando en ese día vaya a venir o cuando ese tiempo venga, sino que es ahora, en este momento. Aunque es algo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, el reino de Dios ha morado dentro de nosotros, en ese momento. 하나님 나라 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 하시니라. Cuando el Señor nos dice a nosotros que el hecho de que el tiempo se ha acercado y el reino de Dios se ha acercado, arrepentirse y creer en el Evangelio, como nos dice en Marcos 1:15, 임금과 또 그 왕국이 que ese rey ha venido y ese reino ha venido y que Jesús se ha acercado a nosotros, se ha acercado a nosotros. Por eso, cuando habla que Jesús se ha acercado a nosotros, no solamente significa que está cerca, sino que ya ha venido. 여기에 있다. Y otra interpretación más exacta es que ya está en este lugar. 그래서 하나님의 왕국이 가까이 왔다. Por eso, el reino de Dios está cerca, o sea, ya ha llegado, está acá, está en este lugar. No es que haya llegado, sino que está acá. Por eso, ¿qué nos está diciendo? Que nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo? Con arrepentimiento. 하나님 나라는 한 번 한마디
한마디로 얘기할 수 있는 것이 아니에요. El reino de Dios no es algo que ocurre en este momento y no es algo que solamente es temporal, sino que es por toda la eternidad, que es algo que ocurre por toda la eternidad. 하나님 나라의 주인이 오셔서 그 나라를 세우시는 Que el rey de este reino ha venido y está construyendo su reino. 복음을 믿는 자 Por eso aquel que cree en el Evangelio, aquel que tiene ese arrepentimiento, Jesús mora en ellos. 마음부터 ¿Qué es el arrepentimiento? Es algo, ese cambio que comienza desde nuestro corazón 바뀌는 것입니다. y luego desde su origen comienza a cambiar todo su origen. O sea, comienza a cambiar su personalidad, su carácter, todo su ser, su pensamiento, su corazón. 이 바탕 Y adentro de esto, ¿qué es lo que tiene? Tiene su espíritu, o sea, cambia por completo. Y como evidencia también cambia su acción, tiene que tener su fruto. 또 너희가 회개하고 Como nos dice en Mateos 3:8 y también que nos dice en Hechos 2:38, arrepentís y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. 사랑하는 여러분, 이스라엘은 Queridos hermanos, 회개하지 않았어요. Israel no se arrepintió. 이스라엘은 왕을 알아보지 못했습니다. Israel no pudo reconocer a su rey. 영접하지 않았어요. No aceptaron a su rey. 정말 많은 선지자들을 통하여 예언하신 바 Y ese reino que iba a venir y que fue profetizado a través de los profetas, ellos no miraron a su rey, no pudieron aceptar a su rey. 그냥 기다려야 되겠다 하시나요? 아닙니다. 때는 이르렀으니 때가 Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Como el tiempo ha venido, en ese momento, como el Rey del reino de los cielos ha venido, como ha venido dentro de nosotros. ¿Qué es lo que dice? En tu corazón yo haré mi reino. Aquellos que creen en el Evangelio, aquellos que dependen y aquellos que confían en el Señor, aquellos que se arrepientan, entonces el Rey, este reino vendrá dentro de nosotros. Aquellos en el cual pueden darle la bienvenida al Rey, aquellos que pueden aceptar al Rey, pueden tener ese reino en ellos. Queridos hermanos, 임금이신 우리 주님이 임하시고 examínense a cada uno de ustedes. Miren si ustedes en sí, en su ambiente, o sea, su entorno, si ustedes mismos son aptos para que el Rey pueda venir a ustedes. ¿Será que ustedes son aptos para que ese reino de Dios pueda venir en ustedes, pueda morar en ustedes? ¿Están listos con esa actitud y ese carácter? 부분적인 하나님 나라가 아니라 완전한 하나님 나라. No es que Dios nos vaya a dar parte de Él, sino que nos da por completo ese reino. 임할 수 있는 편안한 심령. Y tenemos que ser esos corazones en el cual Dios pueda venir dentro de nosotros. Tenemos que ser ese corazón en el cual nosotros, 시합니다. el Señor, pueda venir dentro de nosotros sin ningún problema. 평안하게 우리 속에 임하고 여러분 속에 임하고 Espero y les bendigo en nombre de Jesús que dentro de ustedes el Señor pueda venir dentro de ustedes, el Rey pueda venir de ustedes y ese reino pueda venir de ustedes. Ustedes puedan cambiar por completo por ello. Para que ustedes no sean como personas de Jerusalén, que no sean como los judíos, ni tampoco sean personas como en el río de Jordán. 나사렛 사람들 Tampoco que no sean personas como de Nazaret, sino que sean personas como de Capernaum. Y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 듣고 방하고 En ese lugar donde estaba lleno de la esperanza, que nos tenía, está lleno de la oscuridad, que estaban llenos de ninguna esperanza, que estaban llenos de las esperanzas. ¿Qué fue lo que profetizó? Que ahí en ese lugar resplandecerá la luz. Y espero que ustedes tengan esa luz. 믿으라는 위치 Aleluya. 은혜의 음성으로 Espero que cada uno de ustedes puedan escuchar esa voz y espero que ustedes puedan escuchar ese evangelio. Y les bendigo en nombre de Jesús. Espero que ustedes puedan recibir a Jesús. Aleluya. Oremos en este momento para que Dios nos dé su poder, 자신 나 옛사람에 속한 것을 버리고 para que nosotros abandonemos a nuestro viejo ser y para que Jesús pueda venir de nosotros, para que el reino de Dios pueda venir a nosotros, para que Dios cambie nuestro corazón. Vamos a orar todos juntos.